Adelante. Da gusto. Sí. ¿Le falta algo más? ¿Qué más lugares se No, ella está por la demanda. ¿Qué, chicos? ¿Listos? ¿Listos? Sí. Bueno, no creo que les tengan que recordar que vamos a guardar silencio. Yo no voy a ocupar la plata. Vamos como maestra de secundaria y me tienen que escuchar hasta el fondo. ¿Sí? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. La maestra Ana María Prieto Hernández, ella viene por parte de Lina. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la maestra. De historia, catedráticos y alumnos de los diferentes semestres, incluso unos maestros también ya egresados de la normal superior en la especialidad de historia. Bien, chicos, la maestra Ana María Prieto Hernández es maestra jubilada, profesora de educación primaria, licenciada en antropología social, egresada de ENA, especialista en entornos virtuales de aprendizaje con estudios de maestría en la historia de la UAM y Iztapalapa. Ganadora de los concursos para la renovación de los libros de textos gratuitos en historia y geografía, convocados por la SEP en 1993. Trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional como profesor investigador de 1981 al 2012. Colaboró con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en el desarrollo de proyectos con el uso de tecnologías, red escolar. En la secundaria 21, directora académica de Enciclomedia. Colaboró con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el desarrollo de proyectos educativos con el uso de la tecnología para el portal Cyber Habitat. Trabajó como consultora y asesora académica de UNICEF dentro del programa Derechos de la Niñez, Educación y Tecnología y elaboró los materiales del portal Los Niños Tenemos Derechos, ¿tú qué opinas? Diseñó y coordinó la especialización en competencias docentes dentro del Programa Nacional de Formación y Actualización en Línea para Docentes de Educación Media Superior. Diseñó y coordinó la modalidad en línea de la especialización en competencias docentes para telesecundaria. Asesoró la elaboración de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, modalidad en línea que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. Asesoró a la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional para la evaluación y el diseño curricular de los planes y programas de nivel medio superior. Colaboró en la Universidad Abierta y a Distancia de México en evaluación, diseño curricular, creación de licenciaturas en línea con estructura modular en el curso propedéutico 2017. Formó parte del Consejo Técnico de la Prueba para medir competencias en el uso de las TIC que coordinaron Ceneval e ILCE. Coordinó e impartió cursos en el Diplomado de Educación y TICs, herramientas digitales para la integración de estrategias didácticas colaborativas en el Centro de Entrenamiento y Televisión Educativo y de la Dirección General de Televisión Educativa. Colaboró con las ANUES como evaluadora del proceso de certificación y competencias docentes
para docentes de educación media superior y en la elaboración de guía para evaluadores. Ha impartido cursos, seminarios, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional relacionado con estrategias didácticas en educación básica, media y superior. Ha escrito diversos artículos y revistas nacionales e internacionales. Tenemos una maestra ante nosotros con un gran currículum, por favor, así es que mucho respeto hacia ella, ¿sí? Vamos a escucharla y enriquecernos de lo que ella tiene por darnos el día de hoy. Bueno, me da mucho gusto, la verdad, compartir con ustedes. Siempre es un gusto estar entre jóvenes, sobre todo amantes de lo que es la historia y la educación sobre todo. Les voy a comentar brevemente cómo es esta historia de lo que vamos a presentar el día de hoy y un poco lo que sería mi visión de lo que es aprender y enseñar historia. A finales del 2021, a raíz de los 500 años de la caída de Tenochtitlán en 1521 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de consumación de la independencia en 1821, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó el libro México, Grandeza y Diversidad, que no sé si ustedes lo conocen, creo que se ha distribuido entre los maestros, si no sería bueno que intentaran, está en línea, lo pueden consultar y si no, a ver si a través de los compañeros docentes pueden decirle a la SEP que se porte guapo y les mande algunos ejemplares. En Amazon se consigue. En Amazon, bueno, sí. Se trata de un extenso volumen, como lo pueden ver, y bastante pesado, por cierto, de casi 500 páginas cuya finalidad es ofrecer un panorama general de la memoria y el devenir, el ser y el transcurrir de México, desde su conformación territorial, que eso es muy bonito porque es un tema que por lo menos yo realmente nunca había trabajado, que es cómo es que se configura el territorio nacional, cuál es la diferencia en la conformación entre la Sierra Madre Oriental y Occidental, por qué el eje volcánico, cómo interactúan las placas tectónicas, que son temas que pues realmente uno... Pero es bien interesante cómo saber que el territorio también tiene una historia, ¿no?, guardada. Hasta el desenvolvimiento de las sociedades y el proceso histórico que nos explican cómo nación. Bueno, el volumen termina, obviamente es una obra hecha dentro de este sexenio, que espero que no sea sexenal. Ahí tengo yo mis asegúnes de que podrían haber evitado ese capítulo, pero ese es mi punto de vista, que se llama Una Nueva Esperanza, y obviamente habla del triunfo de López Obrador y de lo que en este sexenio se ha hecho. Ahí hay, insisto, sus puntos de vista de que no es muy conveniente a veces hablar de la actualidad que está ahorita, sino hablar un poco después, haciendo una evaluación más ponderada, pero bueno, se entiende y se explica ese asunto, pero fuera de eso me parece que la obra realmente es una obra muy interesante. Como producto derivado del libro, por mi experiencia en la docencia, en la enseñanza de la historia, en el diseño curricular y en la elaboración de materiales educativos y tareas de investigación, tuve la oportunidad de que me solicitaran adaptar esto que pues yo le decía a mi hermano, que lo mandó a hacer, pues que esto estaba como muy pesado, o sea, realmente, para leerlo no es una cosa muy, muy cómoda, muy accesible. Está muy bonito y la edición es muy bonita, pero... Entonces yo le sugerí adaptarlo en fascículos mucho más manejables, que incluso a mí se me antojaban, que todavía no hemos logrado, que pues pudieran estar en los puestos de periódico y la gente lo pudiera comprar. Como lo hacíamos cuando éramos niños, no sé si los que estamos de mi edad se acuerdan, ¿no?, que vendían incluso en los ahorreras vendían los capítulos y luego les daban uno la portada y uno coleccionaba la historia del arte, la historia de México, un montón de obras muy lindas en aquel entonces. Entonces tuve la oportunidad de adaptar con fines didácticos y de divulgación, porque la idea es que esto sea para los alumnos justamente de secundaria y yo digo que de media superior también, porque he trabajado en ese medio. Ellos decían que también para básica me parece un poquito subido de tono, pero pues hay niños luego que son interesados, aunque estén
apenas en quinto o sexto, ¿no? Sin embargo, la edición resultó atractiva para lo que hemos visto, para todos aquellos interesados en la memoria histórica y cultural de México. El resultado fueron 10 fascículos, o sea, lo dividimos los 20 capítulos en 10 fascículos, con 2 capítulos cada fascículo que tienen esta modalidad que me pareció muy interesante, que es, viene un capítulo y luego ya al revés, pues viene el otro capítulo. Entonces se encuentran los 2 capítulos en el mismo fascículo, cuyo tratamiento narrativo y gráfico fue pensado inicialmente para estudiantes jóvenes y adolescentes. Sin embargo, la edición, como les decía, resultó atractiva para todos el público en general. Cada uno de los capítulos o de los fascículos tiene 32 páginas, 16 por capítulo, o sea, lo que hace que sea realmente una lectura ligera, pero sí es densa en términos de su contenido, aunque es ligera para leerlo y está muy ilustrada, eso lo hace como de fácil lectura. Y esta serie de fascículos va, igual que el libro, transita desde la formación del territorio hasta, pues, lo que les decía, ¿no? La Nueva Esperanza, el capítulo 20. Y en ellos lo que se busca, por eso se dice grandeza y diversidad, es dar cuenta de toda la fortaleza de los pueblos, de nuestros pueblos antiguos, de nuestras culturas y comunidades, conocer los cambios que se fueron gestando a través de los siglos que han dado forma e identidad al país plural que ahora somos. En este recorrido histórico el lector se verá envuelto en las transformaciones, luchas y anhelos que han forjado la patria y que tenemos y que deseamos mejorar. Lo interesante que yo me topé con el libro fue, pues, una elaboración de especialistas de alto calibre, o sea, de gente muy conocedora de las distintas épocas, pero de posiciones políticas e ideológicas muy diversas. Y obviamente a veces, pues, uno chocaba en ese, ay Dios. Otras veces uno aprendió a romper ciertas preconcepciones que tenía muy forjadas en la historia nacional de cuando uno estudió. Y bueno, en esas discusiones fue muy interesante y creo haber logrado, a veces con discusiones, tener una visión un poco, si comparan el capítulo en el libro, el capítulo acá, un poco adaptada a una posición un poco más, pues no neutral, porque nunca somos neutrales, pero sí un poquito menos tendenciosa hacia un lado o hacia el otro. Y otra cosa interesante, también es que el resultado, pues, tenía algunas cuestiones de discusión, de que yo ponía algunas reflexiones que a mí me parece importante cuando se hace ya un texto que va en el ámbito educativo, y que es reflexiones que tiene que ver con que uno educa también en términos éticos, no nada más en términos historiográficos, de dar cuenta de hechos y de personajes y de cosas. Entonces, en donde había una discusión importante sobre, por ejemplo, el poder como noción y como conflicto humano, ¿no? Que uno lo logra ver en distintas épocas, momentos y sociedades, y que implica esta pulsión humana que yo no comparto, de querer aplastar a los otros para salir uno avante, ¿no? Entonces yo sí propongo ahí, en cierta manera, pues una cuestión más de educación hacia la paz, de educación hacia el bien común, o sea, cosas que, bueno, son los valores que a mí me parece importante y que yo sostengo, ¿no? A ellos les parecía que por qué metía eso de la otredad o sea, que como que eso se salía de su guión, y entonces pues yo les decía que es que yo estaba haciendo un libro que iba enfocado a procesos educativos de reflexión y no un libro de historia común y silvestre, como ellos tendrían más a hacer informes casi de investigación. Entonces al principio tuve miedo justamente de enfrentar temas que además no estaba familiarizado, ¿no? O sea, porque imagínense que pues yo me tuve que hacer la adaptación desde el territorio hasta actual, y yo soy, en mi especialidad que hice en historia, pues soy especialista del siglo XIX, ¿no? Incluso publiqué un libro que se llama Acerca de la pendenciera e indisciplinada vida de los léperos capitalinos, de las reformas borbónicas a la reforma liberal, y que habla justamente de la denostación que sufre este sector de la población que emerge a partir del conflicto de conquista,
ahora sí como diría Alberto Cortés, que no es de aquí ni es de allá, o sea, que no son propiamente indios y formaban parte de la casta indígena que tuvieron su república de indios, ni eran hispanos, sino eran esta bola de mezclados que venían de mezclas con los españoles y luego pues, con los negros e incluso orientales que llegaron a estar estas tierras, ¿no? Entonces, que se acuerdan ustedes, lo deben conocer perfectamente, toda la clasificación de ciento y tantas castas que da cuenta Humboldt. Entonces, como no había un nombre propiamente genérico, le decían léperos. Léperos, pues nomás para su cultura historiográfica, me parece importante, viene de la palabra lepar o pelar, por eso eran léperos o pelados, depende de la acción si es activa o pasiva. Y quiere decir aquel que pela al otro, o sea, que busca tener lo que el otro, aquello que de lo que carece, ¿sí? Por estar en medio en esta zona liminar de no ser de un lado ni ser del otro, entonces que tiende a querer ser, por lo menos, y tener una identidad, o al que lo pelan de todo y pues es el pobre, el indigente, el descamisado, el desheredado porque no tenía derecho a herencia, porque solo tenían derecho a herencia los que pertenecían a la república, sea de indios o sea de españoles. Es decir, es este sector que es muy interesante y del cual poco se había hablado o simplemente les llamaban vagos, como si la vagancia fuera por decisión propia, ¿no? O sea, y no eran tan vagos, sino era la gente que podía hoy estar haciendo un oficio y mañana haciendo otro oficio, y, o sea que andaba por todos lados buscando de qué subsistir y justamente esta identidad, y que crearon una cultura urbana propia, que a mí me encanta, la cultura lépera, que es la cultura, pues yo diría nacional, ¿no? Este gusto por el barroquismo, que llegamos a una casa y tenemos de todo, ¿no? Desde el que nos sacamos en la feria, ¿no? Como adorno, hasta las fotos de toda la familia, hasta un cuadro así más o menos monón que nos encontramos en otro lado. O sea, esta mezcla que es maravillosa, que a mí me encanta, igual en gustos musicales, en gustos estéticos, en gustos, pero que obviamente se distingue a veces, por ejemplo, de estas culturas minimalistas, ¿no? Que ahora las clases, pues más de otro núcleo ahora usan, ¿no? Es una cultura más por ejemplo, se quejaban de ellos mucho en esa época, porque decían, es que trabaja y después ya cierra el changarro, ¿no? Y pues la gente pues era si ya trabajé y gané lo que tenía que ganar, pues ahora hay que disfrutarlo, ¿para qué diablos voy a trabajar más? O sea, que chocaba con esta estructura sajona de acumulación y de tener, y a veces hace conflicto, ¿no? O lo festivo, ¿no? Era borracho, parrandero y jugador, ¿no? Así en las canciones. Entonces, bueno, estas categorías son muy interesantes. Bueno, a mí, en principio, esta situación de tener que hablar desde el territorio y cosas que no conocían, pues sí. Pero por fortuna conté con el apoyo de los propios autores y con el apoyo invaluable de Lourdes, que siempre me ayudó como lector un poco externo, que me dice, a ver, esto no lo entiendo, esto explícalo más, aquí no estoy de acuerdo, esto. Y entonces eso nos forzaba a entre las dos decir, a ver, ¿y tú cómo lo pondrías y tú cómo lo dirías? Y eso fue un gran ayuda, ¿no? Así, irnos a otras fuentes. La divulgación del conocimiento especializado, ustedes que están formándose en enseñanza de la historia, requiere convertir este discurso erudito en una narrativa que permita tender puentes entre el saber científico y las nociones previas que poseen las personas, si no queremos que efectivamente la historia siga siendo ese saber que le choca a los estudiantes porque les resulta completamente ajeno. Tenemos que tender ese puente a fin de que puedan comprender los conceptos de las ciencias sociales que usan para interpretar el mundo, de tal manera que la información cobre sentido y encuentre significado. Yo, por ejemplo, cuando fui maestra, siempre trataba de ver, cuáles son los núcleos conceptuales que está teniendo este periodo histórico, ¿no? Pongamos la independencia. Pues el hecho justamente de independizarte, pero no necesariamente la independencia de México, sino que el chamaco, el joven, vea cuál es el proceso de independencia que él está teniendo como una persona que crece y que va a requerir decidir sobre su vida y que va a requerir decidir sobre cómo vivir
de qué vivir y de qué manera quiere vivir. De tal suerte que me acuerdo perfectamente un día que un joven me dice, oiga maestra, yo no sé si a México lo independizaron o nos independizamos. Le digo, ¿y por qué? Dice, es que a mí me acaban de independizar. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues es que mi mamá se va a casar y ya me dijeron que busque a dónde me voy a ir. Entonces le digo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la independencia, no? Me dice, pues es que llegaron los franceses, maestra. Y yo creo que pues ya también no sabían mucho qué hacer de nosotros y bueno, pues decidimos mejor buscar nuestro propio camino. Y si yo estoy igual que el país, no sé con quién irme, en México no saben si los americanos, o mejor se aliaban con los franceses, o mejor se aliaban con quién. Teníamos una inestabilidad económica que yo tengo una igual. Dice, pero lo que me tranquiliza, que eso es algo que me gustó mucho, de cómo la historia lo que te da es perspectiva de futuro. Lo que me tranquiliza es saber que finalmente se encontró la paz y pudimos avanzar. Entonces yo creo que yo voy a encontrar la paz y voy a poder salir de este. O sea, esa capacidad que uno puede lograr de que te interpele como sujeto el asunto que estás viendo, el problema que estás viendo, a mí me parece básico en cualquier proyecto de enseñanza de la historia. De tal manera que la información cobre sentido y encuentre significado para vincular el contenido con la vida dentro de la comunidad. O sea, los chavos pues, saben de sus conflictos, saben de sus esperanzas y sus fracasos, saben de... Entonces, la edición de estos fascículos breves de fácil manipulación, para mi gusto, pone al alcance de los adolescentes y jóvenes el producto de los estudios realizados por los profesionales y hace posible que esta información tenga una amplia difusión, pero es necesario, que esa es la tarea de ustedes, buscar maneras para hacer llegar este material para que no se quede únicamente pues, en un material más, sino que efectivamente tenga impacto en la población. La edición está en línea, se llama mexicograndezaydiversidad.ina.gov.mx/fascículos HTML y ahí lo pueden descargar y tiene la ventaja de que están empezando a lo que yo le llamo hipermediar. ¿Qué quiere decir? Que si habla de tal tema, lo ligan con el museo, lo ligan con los videos que Lina ha hecho de ese periodo, lo ligan con la entrevista al especialista que hizo. Se empiezan como a hacer una curaduría de materiales que tengan que ver con el periodo específico y articularlos. Entonces eso me parece muy interesante y lo pueden aprovechar. Los textos originales que le dieron pie a esto fueron hechos por especialistas de distintas instituciones y especialidades, paleontólogos, geógrafos, arqueólogos, de ahí la riqueza, ¿no? Al leer cada capítulo queda claro que no existe una sola mirada del pasado. A mí eso me parece importante, porque yo estoy de acuerdo con el libro de texto gratuito, pero no con el libro único. A mí me parece que una forma importante es que los alumnos conozcan los contrapuntos, para que desde que se están formando entiendan que unos piensan de un modo y otros piensan de otra, y por qué se dan esas distintas formas de pensar, por qué efectivamente cada quien ve la perspectiva de acuerdo al color del cristal con que mira, y ese color de cristal tiene que ver con su posición social y su perspectiva de futuro, y que en ese sentido no hay una sola mirada, no hay una verdad histórica, sino lo que existen son interpretaciones, visiones, versiones que corresponden a los momentos, a las circunstancias, a las personas que las reconstruyen. De tal suerte que si uno lee a un periodo histórico en boca de Lucas Alamán, pues no va a ser igual que en boca de Mora, porque efectivamente pues las perspectivas y las intenciones varían. Entonces, una de las grandes cuestiones es esa. Por ejemplo, yo nunca había rescatado, incluso no lo sabía y lo confieso, que el plan de Iguala yo siempre tenía idea que lo había hecho Guerrero, porque era pues, el bueno de la película, ¿no? Y resulta que lo hizo Iturbide. Eso a mí me generó una crisis importante, porque yo dije, Chihuahua. Y que efectivamente una parte importante de la pacificación del país también fue parte por el deseo de los criollos de pacificar. Claro, cuando uno ve la intención de que no querían que se aplicaran la nueva Constitución de Cádiz porque afectaba ciertos intereses, pues ya empieza a entender, pues ellos tenían su propio juego en la independencia, ¿no?
pero lo cierto es que uno a veces niega el papel de estos distintos intereses y por qué se dan en determinados momentos la confluencia y lo que le llaman la coyuntura, ¿no? Y por qué suceden cosas en determinados momentos y no en otros. Entonces, al leer cada capítulo es claro que no existe una sola mirada del pasado, del presente y del futuro. Yo digo del futuro porque a mí la historia, yo sé que a ustedes les deben haber dicho que la historia es el estudio del pasado. Discúlpenme que yo no concuerde con esa definición. Para mí la historia es la construcción de posibilidades de futuro a partir de la reconstrucción del pasado. Pero yo pongo la atención en lo que podemos hacer y no en lo que se hizo en una visión melancólica de todo tiempo pasado fue mejor, sino el pasado, si no me ayuda a vislumbrar para adelante, no me ayuda. Y va a seguir siendo un saber muerto. Entonces, para mí, siempre verán que incorporo el presente, porque me explica como sujeto actual, pero sobre todo en perspectiva de qué quiero ser, porque eso es lo que me da posibilidades. El pasado no lo puedo cambiar, el presente pues ya está aquí, pero lo que sí puedo yo ver en perspectiva es el futuro. Sobre ese sí tengo acción clara. Por eso me parece importante. Y cada quien pues va a manifestar la imagen particular en virtud de reflectarlos a partir de sus intereses colectivos e individuales. Por eso intentamos construir un relato que expresara la complejidad y multicausalidad del proceso histórico. También el proceso histórico no es sencillo, no es nada más una narrativa que se va como si fuera un cuentito cuando nos los contaba la mamá a los 6 años, ¿no? Si bien a veces lo narran como cuentito, es un cuentito un poco más complejo, ¿no? Sin posturas únicas, acabadas y absolutas, donde no se negara la contradicción y la diversidad. Los propios personajes históricos tuvieron contradicciones importantes. Por ejemplo, tenemos a personajes liberales que en momentos pues llegaron a coincidir y incluso a colaborar con Maximiliano, porque resultó que Maximiliano lo trajeron los conservadores, pero resultó más liberal a veces que los propios liberales, ¿no? ¿Por qué? Porque traía todo el pensamiento liberal europeo y hizo políticas en términos de las culturas originarias mucho más protectoras que el mismo Juárez, que para él la modernización muy ligada a los americanos era acabar con las civilizaciones antiguas. De tal suerte que yo me metí, porque uno tenía a Justo Sierra y a todos estos personajes así en el nicho, y cuando lees que para ellos, en muchos de sus textos, hacer patria es acabar con los indígenas, yo me quedé así pues diciendo, ay güey, no todo lo que brilla es oro, o sea, realmente te dan una imagen muy parcial de los personajes y a veces no los ves en su justa dimensión. O cuando descubres que un Lucas Alamán buscaba la protección de la industria nacional, ¿no? Y que ahora muchas posturas de los liberales, pues, o de los no liberales eran de los liberales de la época de entonces, y ahora unas de los que se dicen ahora liberales eran de los conservadores de antes, como proteger la industria, pues uno llega a tener conflictos existenciales y mentales y conceptuales importantes, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Por qué? Porque pues las cosas no son una vez y para siempre. Si uno lee el personaje de Porfirio Díaz, Díaz no fue el mismo el Díaz de la lucha contra los franceses, del Díaz que se fue a Francia en su barco, ¿no? O sea, pues ya no era el mismo, ¿no? El blanqueado que se casó con mujer cuando era un indígena zapoteco al principio, o sea, esas variables pues solo y uno mismo, si uno revisa su propia historia, dice, ay güey, nunca me pensé estar aquí, o eso que dije, yo de esa agua no beberé, pues ya me tomé 3 vasos, ¿no? O sea, realmente uno se sorprende hasta de sí mismo. Entonces, la idea es construir esta cuestión de que uno no es uno para una vez y para siempre, de que uno puede cambiar, de que las posturas no son únicas ni están acabadas, ¿no? Pero lo que sí me parece importante explicar la realidad es rescatar el potencial transformador, por eso la idea de futuro. O sea, porque si estoy fregado puedo cambiar, y reafirmar la necesidad de adquirir un compromiso social. O sea, no estoy solo en este mundo, en este planeta, estoy con otros,
o nos las tomamos en serio, que somos un colectivo y buscamos el bien común, o nos va a llevar la parca a ti junto con los demás a los que te lleves entre las patas, porque no vas solo. Ajá. Y eso es bien importante también. Conocer la historia a partir de la lectura que hacemos entre todos, del diálogo abierto, el análisis cuidadoso, la libertad de las ideas y el pensamiento crítico, enriquece nuestros valores y hace nacer anhelos y esperanzas, nos ayuda a comprendernos mejor, querer nuestra tierra, aceptar nuestras diferencias y semejanzas, reconocer nuestra riqueza cultural para identificarnos como nación. Las personas participan cotidianamente en relaciones de cooperación y conflicto. Saben de sus alianzas y rivalidades, coincidencias y diferencias. A partir de su praxis producen la realidad sociohistórica y son producidos por ella, en un proceso dinámico y dialéctico cuyo trayecto no es lineal. Eso de la línea del tiempo a mí tampoco va conmigo, ¿no? La historia no es lineal, es bastante, tampoco es circular, por eso me gusta la imagen más de la espiral, porque ciertamente hay cosas que son, pero hay cosas que van para allá o van para acá, hay que presentan o se alejan, o sea, es bastante más compleja que una línea perfectamente trazada, ¿no? Y que incluso se ve distinto. Si ustedes ven una espiral, hay veces que la ves que va para allá y hay veces que la ves que va para acá, ¿no? Hay veces que va para un lado, hay veces que va para el otro. Es mucho más dinámica que la línea que parece que empieza en un lado y acaba en el otro y todo fue así parejito, sin conflictos, ¿no? En él se desarrollan luchas y confrontaciones que generan una dinámica de avances, desfases y retrocesos. La reconstrucción teórica de este recorrido implica formar una estructura reflexiva que contribuya a crear una conciencia como memoria colectiva, lo cual otorga sentido al devenir y convierte a la población en agente transformador. Sobre todo eso, o sea, la misión de ustedes es que se recupere la historicidad del sujeto, que lo que se hizo no quedó ahí muerto, sino tú estás en potencial de hacer en colectivo. Por ello, la docencia tiene que poner en crisis las versiones ritualizadas, esquemáticas y parciales, enriqueciéndolas con nociones surgidas de distintas posiciones a fin de buscar mayor solidez teórica y legitimidad científica. Tenemos que esforzarnos para que la paleontología, la arqueología, la etnología, la lingüística y la historia no sean un conjunto de conocimientos huecos e inamovibles, sin relación con el presente ni con el futuro. Queremos que la población se reconozca en la realidad sociohistórica, la haga suya, la discuta, la descubre, la piensa y sobre todo la construye. Bueno, y en esta intención, pues esperamos que estos fascículos les puedan servir como un contrapunto para hacer actividades dentro del salón y para proponerles reflexiones a los chicos en donde puedan justamente ver las distintas temáticas, comparar con otros materiales. Hay materiales, le comentaba a Gerardo, que hicimos muchísimos, tengo como 400 videos en mi canal de YouTube de historia, también los pueden bajar, en donde pues hay algunos mejor realizados que otros, pero los pueden bajar, los pueden editar, pueden modificarlos. Hay dentro de esos materiales que se hicieron, sobre todo para Enciclomedia, recortes, por ejemplo, de las telenovelas históricas que se hicieron. Hay uno que a mí me gusta mucho que habla del poder, ¿no? En donde está Álvaro Obregón enfrentándose a uno de los generales, que ustedes saben que pues, el poder lo llevó a matar a su mejor amigo, que era el general Serrano, ¿no? Y entonces donde le dice, el poder marea, y otro con el que está hablando le dice, sí, y el poder absoluto marea absolutamente, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto, ¿no? La gente que era de otra onda se sube a un ladrillo y ya no sabe, ¿no? Para dónde hacerse. Entonces, estos temas son temas que se tienen que poner en la mesa, porque son los temas que yo creo nos pueden ayudar a hacer una sociedad mejor y mejores individuos. Pues gracias. Ella quería preguntar. Buenas tardes. Miren, no estaba prevista mi participación. Fui invitada a la presentación de los fascículos porque fui parte, acompañamiento,
de este proyecto, de este importantísimo, sí, lo digo así, desde mi punto de vista, es un proyecto muy importante en este momento histórico, ¿no? Estamos viviendo un presente distinto y este proyecto es como parte, y no quiero decir transformador, ¿no? Ni transformación, porque la pretensión no fue política. Yo me disculpo porque no acepté entrar en este foro de presentación porque mi especialidad no es la historia. Yo soy psicopedagoga, tengo maestría en comunicación y tecnología educativa, entonces mi vida profesional ha girado, y sobre todo en estas últimas décadas, alrededor de los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? En la formación docente, ¿no? Tanto en las normales como en los últimos años en las universidades. Y entonces, bueno, pues muchas experiencias de tipo editorial, de tipo, ¿no?, profesional, y bueno, fui invitada a dar mi opinión sobre estos materiales. Y quise intervenir ahorita porque creo que no se han dicho algunas cosas. Ana, cuando menciona el libro, ¿sí?, y dice, es que lo editó mi hermano. y bueno, es obvio para ella que lo editó su hermano, pero démosle la importancia a quien la tiene, ¿no? Quien coordinó este proyecto es el antropólogo Diego Prieto Hernández, que ustedes casi lo estarán viendo en por lo menos una vez a la semana en las mañaneras del presidente. Él está a cargo del proyecto del Tren Maya, etcétera, coordinando todo esto. Entonces, como director de este proyecto, a mí me emocionó saber que se estaba haciendo algo en ese sentido. ¿Es complejo? Sí, es complejo. ¿Por qué? Porque aquí colaboraron más de 30 especialistas, antropólogos, etnógrafos, historiadores, todo tipo de especialistas dedicados a las cuestiones antropológicas e históricas. Evidentemente, desde su punto de vista, investigadores. Entonces, muchos de estos materiales, algunos capítulos, fueron escritos a partir de reportes de investigación, ¿no?, de estos personajes que se han dedicado al desarrollo de estos temas, pero pues con fines de divulgación. Cuando Ana me mencionó lo que se estaba pretendiendo hacer en este tipo de materiales, ¿no?, que tenía que llegar a los estudiantes. Inicialmente era una población un poco difusa porque no sabíamos si el tipo de material, el tipo de narrativas, los estudios podían ser adaptados a un lenguaje o al entendimiento de poblaciones escolares de educación básica, ¿no? Entonces, la pretensión es llegar a los espacios escolares, empezando por educación media, educación básica, ¿no? Y desde luego y comparto con Ana esta aspiración de que esto pueda llegar a la población en general. Cuando nos dijeron se imprimieron 17,000 ejemplares, ¡wow!, padrísimo, qué bueno. Ya queríamos ver salir, ¿no? Cuando se imprimió el primer ejemplar, bueno, era así como un triunfo, un esfuerzo. Fueron meses, meses de análisis, de discusión, de conformar un proyecto. Yo quiero decirles que cada uno de estos fascículos, en sus distintos temas, tienen una estructura, guardan una estructura, ¿no? Tienen una pequeña introducción donde te dice, de una manera, en un lenguaje que te invita a visitar, a recorrer, a hacer un recorrido histórico
por los temas que aborda. Y después, a continuación, trae preguntas generadoras, como por ejemplo, préstame tus lentes, porque es que les digo, yo no venía, no iba a participar porque además traigo brackets, perdón. Pero por ejemplo, en que es los Olmecas, primeros maestros, ¿no? ¿Por qué el territorio olmeca fue atractivo para ser habitado por distintos pueblos? O sea, a ti te lo estoy preguntando, a ti lector. ¿A qué se debe que los olmecas sean considerados primeros maestros? Te invitamos a conocer los secretos de la cultura. En otros temas, por ejemplo, pueblos, culturas y naciones de México antiguo, ¿no? La introducción, ¿no? Que te ubica, y las preguntas generadoras. ¿Qué diferencias se dieron en la forma de vida y organización social de los grupos humanos que se asentaron en el territorio que hoy ocupa México? Vayamos a descubrirlos. Entonces, hasta la forma, el lenguaje en que se redactó fue muy cuidado para motivar la lectura y el interés de los estudiantes. A mí, en lo personal, me motivó mucho, me emocionó, o sea, a ese grado, participar en este proyecto, porque se está dando otro enfoque de la historia, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XX y el siglo XXI, donde, pues, evidentemente, con una educación neoliberal, hemos tenido un sesgo, ¿no? Un sesgo de conocimiento, sobre todo hablando en temas historiográficos, ¿no? Entonces, a mí me emocionó mucho cuando se está narrando lo que ha sucedido, ¿no? Los acontecimientos del 68, qué pasa en el 71, qué pasa con Marcos y todo su movimiento, qué es el neoliberalismo, cuáles fueron los problemas del neoliberalismo, porque pues eso no nos lo dijeron, y como lo sabemos, ni siquiera los medios de comunicación nos acercaron a una realidad, ¿no? Del momento, de los sucesos que se dieron en términos de política, en términos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran esfuerzo, y ya por último nada más, quisiera leerles un fragmento de la presentación. Todos los fascículos contienen una presentación en donde te explica de dónde surgió, o sea, qué es este fascículo, de dónde surgió, por qué surgió, ¿no? Entonces, sí les digo, sí, y es que yo, una de las cuestiones que sí le señalé a Anita es el tamaño de la letra, ¿no? A mí me parecía un poco, pero pues por todo el proyecto en general, era necesario hacer ciertos ajustes, ¿no? De tipografía, vienen ilustrados, ¿no? Con una cuidadosa selección iconográfica, en donde te dice de qué archivo fue tomado, el momento. Sí. Te contextualiza qué estás viendo, ¿no? Y de dónde surgió la imagen. Todo tiene derechos, ¿no? Está muy cuidada toda la publicación. Entonces yo voy a leer nada más una parte, no sé si creo que no me veía, pero una parte de la introducción, porque esta introducción la hizo justamente el antropólogo Diego Prieto, y a mí me parece que su intervención en la formulación de estos fascículos en la parte inicial, porque él escribe de hecho en el libro toda la parte introductoria, entonces aporta elementos fundamentales para conocer, para descubrir y para analizar estos materiales. Les leo, dice: esta serie de fascículos dirigidos a los alumnos de educación básica es una adaptación de los capítulos del libro México, Grandeza y Diversidad, preparado por el INA y publicado por el Gobierno de México, que transita por la historia y la geografía de nuestro país para dar
cuenta de la inmensidad de los territorios, la diversidad de sus culturas y la fortaleza de sus pueblos y comunidades. Con estos cuadernillos queremos reconocer los cambios que fueron gestándose a través de los siglos y le han dado forma e identidad a la nación plural que somos hoy. Por ello, deseamos que, junto con nosotros, viajes por el tiempo y el espacio en cuyo recorrido histórico te verás envuelto en las transformaciones, catástrofes, las luchas, los anhelos que han forjado la patria que tenemos y estamos cambiando. Los textos originales, como lo mencionó la maestra Ana María Prieto, fueron resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones quienes contribuyeron en su saber a ofrecer un panorama general de la memoria y el devenir, el ser y el transcurrir de México desde su conformación territorial hasta el desenvolvimiento de las sociedades y procesos que nos explican como nación. Fueron, como les decía, paleontólogos, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos e historiadores, autores del libro que sirvió de base para la elaboración de los fascículos. Se dedicaron a investigar de distintas maneras, preguntas, leen, rastrean vestigios, buscan documentos antiguos, exploran, escarban, bucean, en fin, distintas metodologías para descubrir los secretos del pasado y del presente. Ellos registran los hechos, platican con la gente, organizan los apuntes, hacen preguntas, formulan respuestas, presentan sus ideas y hallazgos para debatir, confrontar argumentos con el fin de esclarecer las causas que nos permiten atender los grandes problemas que nos aquejan. Esta es una parte de la introducción. Es un poco justificar de dónde surge este material, que no nada más es una acumulación de información, de contenidos, sino son como resultado de investigaciones, ¿no? Desde distintos ángulos. Y entonces, bueno, pues esto no quise dejar de compartirlo. Me disculpan por la intervención. Ahora le damos la palabra al maestro Gerardo Mora, que ha sido nuestro colega de muchísimos años y que él sí es especialista en historia, que le dará su aportación. Gracias. Pues bien, vamos a cederle el tiempo al maestro Gerardo Mora. Es parte de la especialidad de historia de nuestra colección en el turno vespertino. El maestro es profesor del Colegio de Historia en la Escuela Normal Superior de México, maestro en Historiografía de México por la UAM Azcapotzalco, actualizador del libro de Historia de sexto de primaria de la SEP vigente desde el 2014, diseñador de programas de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia, Planes 2018, Planes 2022, coordinador de los 8 encuentros normalistas de historia en la Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Toluca, Zacatecas, Mérida, La Paz y San Luis Potosí, así como más de 18 publicaciones que ha hecho el maestro desde el 2012 al 2023, dentro de los cuales se encuentra la enseñanza en el tiempo histórico, problemas y propuestas didácticas, cómo motivar a los alumnos tradicionalistas, conservadores y presentistas en las clases de historia, diagnóstico del alumnado de la escuela secundaria, videoclases para la formación docente, qué debe saber un profesor, inteligencia docente, entre otras publicaciones. Así que recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al maestro. Yo soy maestro de aquí, de práctica docente, he estado en el turno matutino y vespertino, y lo que me trae aquí es, ¿para qué nos sirve este material que ahora nos trae Ana María y Lulu, ¿no? Que son antiguas colegas y que tienen una importancia radical para lo que ustedes van a hacer? Entonces, el material que se les trae ahora es un material innovador que les va a servir en la práctica, ¿no? No es una cuestión que hay que reflexionar, que hay que estudiar. Es una cosa que hacemos los maestros ya en práctica docente. Entonces, número 1, tenemos que conocer la historia de México. Y de leernos el libro gigante, a leernos los fascículos,
Nos vamos a leer primero los fascículos. Primer punto. Esos fascículos no solo tienen un excelente resumen, una visión adecuada, sintética, sino están ilustrados y apropiados para la enseñanza. Nosotros, ahora que aparezca mi presentación, si es que aparece, vamos a trabajar el próximo semestre, el próximo año escolar, con un nuevo plan de estudios que va a trabajar Historia de México 2 horas, con plan 22. En el segundo año, los que les toque practicar en segundo van a trabajar plan 2017 con libro de 2017. Y a los que les toque practicar en tercero, van a trabajar plan 2017, pero con libro de 2011. Entonces, tenemos que trabajar Historia de México necesariamente y necesitamos una visión actualizada. Aquí lo que nos dice, lo que nos dicen mis compañeras, mis queridas compañeras, es que empezamos desde la formación del territorio, lo que historiográficamente se denomina como la gran historia, ¿no? Pasamos a la historia social y la historia inmediata. Llegar al presente, al neoliberalismo, ¿sí? Desde la formación de la tierra hasta el neoliberalismo, pasando con todos, con los primeros habitantes. Ahora, esto puede parecer muy teórico, ¿para qué hago eso si yo me voy a practicar? Pero también les traigo los temas del nuevo plan. Y los temas del nuevo plan son desde los orígenes de los habitantes del actual México hasta los orígenes de la humanidad en la historia mundial que vamos a ver en tercero. Entonces estos son temas obligados. Como número 1. No los quiero cansar por el tiempo, pero quiero sí puntualizar algunas cosas. ¿Cuál es la historia de los profesores de historia de secundaria? La maestra Ana María es autora de un libro que por primera vez en la historia de la Secretaría de Educación Pública se concursó. Entonces se concursó un libro de historia de México de sexto grado. Fue algo inusitado. ¿Por qué? Porque los libros de texto los editaba la SEP, no consultaba con nadie, los hacían unos especialistas y se los mandaban a los maestros. Y una gran necesidad de los maestros era participar en la elaboración. Entonces la SEP se le ocurrió hacer un concurso donde participaron varios profesores y el que resultó ganador es el libro de Ana María Prieto y otros autores en 1993. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros un libro de texto? Bueno, con el nuevo codiseño que vamos a aplicar desde el próximo semestre en las prácticas, tenemos que planear temas nuevos que no vengan en el programa nacional. A eso le llaman codiseño. Entonces tendremos que elaborar nuestro propio material didáctico. Para los alumnos que van a pasar a tercer semestre, hemos diseñado un nuevo curso que se llama Recursos y Materiales Educativos, su diseño e implementación. Entonces, tenemos que tomar como modelos estos libros, ¿no? Lo que nos estaba diciendo hace rato Lourdes, cuáles son los contenidos, cómo hacemos estos materiales, una presentación, el tamaño de la letra, la presentación, la dimensión. Ustedes saben que cargar unos libros de texto de tercero de secundaria de hace todavía unos años pesaban medio kilo. Ahora esto implica un cambio esencial. Pero después de 1993, el gran cambio era hacer videos de historia. Ya no los libros, porque los libros al paso del tiempo, por su tamaño, por muchas razones, dejaron de ser atractivos y educativos. Entonces, Ana María participó en un programa que se llama Secundaria Siglo XXI, que me parece que me parece que se implementó mucho en la Nexa, ¿no? Donde elaboró 400 videos, ¿no? De historia, microvideos,
de escasa duración de minutos para transmitirlos en las escuelas secundarias. Gentilmente Ana María se ha ofrecido para proporcionarnos, donarnos estos materiales que aquí el doctor Jesús Heras y los colegas de historia pues vamos a editar para ofrecérselos a ustedes. Aquí les pido un gran aplauso por la eso lo hace. Y los videos, ya todos los alumnos ven videos, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y lo que gusten. Pero ahora con esta cuestión de la pandemia, pues vemos que muchos lugares no tienen esos recursos y se requiere hacer cuadernillos y cuadernos de trabajo. Algo de este tamaño es lo ideal. Ahora, la otra ventaja que tiene este material es que nosotros pasamos en las normales, pues de los libros, del libro de texto clásico de Bolaños, de pura letra, a las fotocopias, ¿no? Algunos llegamos a conocer los tabiques del Colegio de México, pero el último libro del Colegio de México, creo que fue la última edición de una historia de México general, fue 2000. Y esta es la última edición mexicana ordenada de un libro de historia de México, pero la ventaja que ya lo tenemos resumido. Entonces, nosotros como maestros pues, tenemos que hacer cuadernos de trabajo. Podemos tener como elementos los videos, los fascículos y distintos libros de texto. Bueno, la siguiente, por favor. Los nuevos programas de secundaria, que fue lo que ya les dije, ¿no? Requieren el codiseño. La siguiente, por favor. Ok, este es el proceso de codiseño que ustedes van a tener que realizar. Hay un programa sintético nacional, ¿no? Que se llama Fase 6 de Historia. Ahí lo tenemos. Ahorita vamos a ver algunos aprendizajes esperados. Que lo primero que tenemos que hacer de esos contenidos nacionales es hacer un conocimiento, tener un conocimiento de la comunidad o localidad donde vamos a trabajar, ¿no? Ahí. Posteriormente, esos temas de historia nacional, contextualizarlos a el lugar, a la secundaria o a la entidad en la que vamos a trabajar. Y después, si no hay temas adecuados a la localidad, tenemos que proponer unos nuevos. A eso le llaman codiseño. Con este codiseño vamos a tener el programa analítico de la escuela. Es decir, nosotros ya no vamos a trabajar con un programa nacional, vamos a trabajar con un programa local, específico de cada escuela. Y de ahí elaborar la planeación didáctica. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les digo, ustedes, los de segundo, les va a tocar todos estos temas. A los de cuarto y sexto semestre probablemente les toque trabajar todavía con planes anteriores, pero tenemos que tener una visión completa de la historia de México y este material tiene también una visión internacional de lo que pasa en México, que es a su ventaja. La siguiente, por favor. Este es el perfil de egreso del profesor de historia. Ustedes tal vez lo conocen, pero si no, lo tienen que conocer. Entonces, los puntos claves son: comprende los marcos teóricos y epistemológicos de la historia, sus debates y enfoques didácticos para elaborar materiales y estrategias que favorezcan los aprendizajes del estudiantado de educación obligatoria. Y diseña o emplea objetos de aprendizaje, recursos, medios didácticos y tecnológicos en la generación de aprendizajes de la historia para el aprendizaje en distintos entornos presenciales, híbridos, virtuales, a distancia o multimodales, con criterios pedagógicos y aportes de las neurociencias en su elaboración. Cabe mencionar que mis queridas amigas son miembros de la Sociedad Mexicana de Computación Educativa, que ha dado un gran impulso a la tecnología en la educación básica y superior. Son expertas y ahorita el último tema que están trabajando, y es una cuestión que nos tiene que interesar, es lo de el chat, ¿cómo se llama?
la inteligencia artificial, el chat GPT. Bueno, este es el perfil de ingreso que ustedes tienen que tener. La siguiente, por favor. Aquí está el plan de estudios. El plan de estudios 2022, que igual que el plan de estudios de 2018 que muchos de ustedes están siguiendo, tiene 6 cursos de historia de México que van desde la antigüedad, México antiguo, hasta el siglo XXI, lo que abarca los últimos fascículos y capítulos del libro. Entonces, en estos libros y en estos materiales podemos ver los 6 cursos de historia de México obligatorios que tenemos, más los que tenemos también relacionados con la enseñanza de la historia con la cultura mexicana. La que sigue, por favor. Aquí tengo el número de los fascículos por curso. Culturas antiguas es del fascículo 1 al 3, 1519, 1810 del 4 al 5, 1810, 76, 6 al 7, 76, 90 el 8, 1940 al 2000 el 9 y del 2000 al presente el 10 más los capítulos correspondientes. Entonces es un material completamente útil. Aquí traemos los archivos grabados por si se los vamos a dejar al coordinador para el que los quiera copiar. La que sigue, por favor. Bueno, quise hacer un ejercicio con algunos aprendizajes esperados nuevos de el primer año de secundaria. Entonces, el primer aprendizaje esperado, que le llaman ahora procesos de desarrollo de aprendizaje, es busca, localiza y estudia con sus pares fuentes que dan cuentas de mitos fundacionales de los pueblos antiguos. Si ustedes revisan tanto el libro como los materiales, encontrarán esos mitos, esa información, no así como tal, ¿no? En función del nuevo plan, sino ahí en la lectura se encuentra este material con el que se puede desarrollar. Y aquí lo que estamos desarrollando también es la didáctica, ¿no? Mencionó Ana María y Lourdes 3 aspectos claves. Primero, es una enseñanza que tiene que ser sensible, ¿no? No es la mera narrativa, no es un mero relato, no es una mera cronología, no es una mera crónica, sino implica una sensibilidad hacia el entorno, hacia nosotros mismos, hacia la escuela, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces, por eso estamos presentando una propuesta de sentir primero el tema, ¿no? Lo que implica la narración de un mito, y ese mito está relacionado con la inteligencia emocional y está relacionado con la inteligencia natural, porque los mitos están en función del papel de la naturaleza en la humanidad. El segundo aspecto es el aspecto del saber. ¿Qué necesito saber de este tema? Y aquí nos remite necesariamente a la información histórica. Entonces, tenemos que conocer las áreas culturales, las culturas, etcétera, etcétera, y esto nos lleva a los libros y el fascículo. Y por último, el otro elemento que estamos complementando y que mencionó Lourdes es, ¿qué hacemos con esta información? Entonces, hay un conjunto de actividades cognitivas, manuales, creativas, artísticas, que nos establece el nuevo plan de estudios, lo que le llama a los ejes articuladores, la lectura, las artes, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, etcétera, etcétera, en donde estos conocimientos sensibles y cognitivos se tienen que expresar en una actitud, en un procedimiento, en una acción. De esto ya lo estamos aplicando en una escuela secundaria aquí del Distrito Federal, y si quieren, pues en otra ocasión podemos presentar los trabajos. La siguiente, por favor. Estos son procesos de desarrollo de aprendizaje o aprendizajes esperados del nuevo plan de primero de secundaria. Reflexión acerca de la importancia de las fuentes históricas para la interpretación de hechos y procesos. El sentir. Nosotros aquí proponemos la comparación de imágenes de Miguel Hidalgo, ¿no?
Si ustedes se imaginan cuántas hay y piensan cuál es la verdadera, se van a llevar una verdadera sorpresa cuando vayan al castillo de Chapultepec, donde vean la imagen más realista que se tiene sobre Miguel, ¿no? ¿Qué se tiene que saber? Lo que son las fuentes primarias y secundarias. En los libros, en los folletos, ustedes van a encontrar tanto fuentes primarias como secundarias, ¿no?, de distinta índole, que pueden utilizar recortándolas de los PDFs que se encuentran disponibles. Lo mismo el libro completo. Y terminamos por hacer una clasificación de fuentes. La siguiente, por favor. Con esto quiero concluir. Traigo más, pero ya es un poco tarde. Entonces, compara y encuentra lo común y lo diverso entre mitos fundacionales de pueblos antiguos de México y de otras partes del mundo. Aquí el sentir, estamos tratando de trabajar con el narrar un mito griego como apertura, como desarrollo, un diagrama que se llama Sol, que ustedes han de conocer, de los pueblos antiguos del mundo, ¿no? Y para hacer separadores ilustrados. Todo esto lo queremos presentar ya en los nuevos programas de Plan 22, pero también desarrollar con los planes del 2018. Somos muy afortunados de contar con Lulú y con Ana María, que son precursoras de la enseñanza, y no solo precursoras, sino actualmente vigentes en la enseñanza de la historia de México, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Chicos, vamos a un pequeño espacio para preguntas. Algunos les pasé algunos de los fascículos para que los revisaran. Si tienen alguna duda, comentario, sería el momento de hacerlo. Levantamos la manita, por favor. Los maestros, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuánta participación? Cuando van a la secundaria, sí, no participan. Por número de listas, ¿sabes? Sí, Por favor. Considera